Bueno, vamos a dar comienzo y sí me gustaría trasladarles evidentemente la primera pregunta que trasladaba antes en la mesa institucional, y es ¿cómo valoran ahora mismo la posición del sector en Canarias? Yo mismo. Ya que está por aquí. Vale, pues a ver, yo no soy de aquí, se nota en mi acento, pero llevo aquí unos 20 años y la verdad es que hay que ser sincero, nunca hemos estado como ahora. El sector ahora mismo, sobre todo del autoconsumo, en los últimos, yo diría, 2 o 3 años, ha crecido. Bueno, hemos visto aquí unas curvas y demás, y es un crecimiento exponencial. Entonces, hay que ser honesto en ese sentido y reconocer que estamos como nunca en el sector. Y antes de que me contesten también los otros dos invitados, ese crecimiento que se ha visto en los últimos años puede ser por una concienciación, puede ser por problemas de bolsillo, evidentemente. ¿A qué se puede atribuir esta, entre comillas, moda? Yo creo que hay dos factores importantísimos. Uno es el tema político. La regulación ha sido fundamental. Pasamos de hace unos años de ser un sector prácticamente prohibido y penalizado a ser retribuido. Incluso los que llevamos en ese sector muchos años siempre hablábamos de la compensación, el balance neto, todo esto que es una especie de retribución entre comillas, y en nuestros mejores sueños nunca pensábamos que podríamos tener esa compensación, y a día de hoy es una realidad. O sea, ya no solo una planta de autoconsumo tiene un ahorro, sino que tiene no una retribución, pero en ciertas formas sí que es un descuento sobre el término variable de la factura. Eso ha sido fundamental, el primer punto. Y el segundo, yo diría que son las ayudas. Las ayudas, la gente del sector, yo creo que el 90 al 95% de los proyectos van asociados con una subvención. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental, pero también no sé si será una siguiente pregunta, pero también es algo que nos preocupa, esa continuidad en los dos puntos, tanto en la legislación que favorece este sector y en las ayudas, que no sabemos, a día de hoy sabemos que el último año es 2023, 2024, pero la preocupación es si van a seguir más allá, ¿no? Ana, tu valoración. ¿Qué tal? Agradecer ante todo la invitación para participar en este foro. Hombre, los instaladores hemos notado un crecimiento exponencial de las solicitudes de oferta, y además vienen de todo tipo de clientes, privados, empresas. Buscan cualquier tipo de solución de renovables que les pueda llevar a una mejora en la factura, ¿no? Sobre todo las relacionadas con el autoconsumo y cada vez en mayor medida con acumulación para pequeña potencia. Entramos en la dinámica de optimización del consumo. ¿Qué te pide el cliente? Pues muchas empresas, clientes en Canarias no es tan habitual. En la península es más habitual el instalador que ejecuta dentro de su catálogo de servicios, ejecuta instalaciones eléctricas renovables, por lo tanto, pero también realiza climatización. Aquí no tanto, pero también te piden soluciones para la mejora del consumo en climatización, desterrar equipos obsoletos, ya muy poco eficientes, buscando soluciones eléctricas, pues como pueden ser bombas de calor. Que es que se ve un resultado, es que inmediatamente ven el resultado en la factura, ¿no? Julián. Sí, yo coincido un poco con lo que comentaba Ana y Sergio. El crecimiento del sector en los últimos 3-4 años ha sido espectacular. O sea, hemos pasado de tener que estar justificando un proyecto a un cliente, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico. Una de las cuestiones que se planteaban hace 5 o 6 años siempre era la rentabilidad económica de un proyecto, y hoy en día es que ningún cliente pregunta por eso, ¿no? Hay un cambio espectacular de mentalidad. Eso yo lo veía viniendo sobre todo en clientes extranjeros, en el que la parte económica no pesaba tanto, en el sentido de que no preguntaban qué rentabilidad tenía un proyecto fotovoltaico, y eso lo empecé a ver con clientes, digamos, locales, pues a partir de hace unos 4 o 3 años, fue cuando lo empecé a ver por primera vez, ¿no? Que me sorprendió bastante, ¿no? Porque sí que la parte económica es uno de los criterios de compra importantes,
Pero ese concepto ha ido cambiando notablemente en los últimos años. Nadie pregunta por la rentabilidad, aunque son proyectos extremadamente rentables, tanto desde el punto de vista residencial como industrial. Pero sí es verdad que ha habido un cambio de mentalidad. No hay que explicar lo que es una instalación fotovoltaica, no hay que explicar lo que es una batería, no hay que explicar lo que es el autoconsumo. O sea, eso para mí es algo nuevo en estos tres últimos años, ¿no? Quizá la necesidad ha hecho que todo el mundo les quite, en este caso a las instituciones, a lo mejor una parte de la pedagogía que antes tenían que hacer desde el primer momento para invitar a la gente al uso de energías renovables. Pero evidentemente el sector, aunque decías que estaba mejor que nunca ahora mismo, también demandará necesidades. Sí, yo creo que ese segundo punto de las ayudas, que es maravilloso y que todos queremos que siga y que no sé si va a seguir más allá de 1 año, 2 años, también requiere una carga burocrática tremenda, ¿no? Aquí hay instaladores y empresas instaladoras que yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que a veces invierten tanto tiempo o más en la subvención, en la ayuda, que en la propia instalación. La instalación residencial lo puedes hacer en 2 o 3 días, o en 1 o 2 o 3 días, y una subvención, pues a lo mejor tardas 2 meses o 3 meses en tramitarla, ¿no? Entonces eso es algo que la Administración, yo sé que ha hecho esfuerzos, aquí lo han dicho, la consejera, la directora general, perdón, han abierto oficinas verdes, pero yo creo que ahí se podría todavía... Sé que las directivas vienen de Europa, que tienen unas directivas fijas y no son flexibles, pero se podría de alguna forma dinamizar eso un poco más. Ayer precisamente en Gran Canaria tratábamos este tema y cuando llegamos al tema de las trabas, que al final algunas serán por parte de la Administración, otras serán por parte de Red Eléctrica, pero al final repercuten todas en los instaladores y en todos los promotores. Hombre, nosotros como gremio instaladores, necesidad primordial tenemos encontrar mano de obra cualificada. El boom que ha habido de las renovables ha supuesto que las empresas pues nos hemos buscado plantilla cualificada, o sea, especialmente cualificada en estas materias, pero eso al mismo tiempo nos ha propiciado luego poder ampliar nuestra cartera de servicios que no tienen que ver con las renovables, pero bueno, instaladores hemos sido de toda la vida. Las renovables no son más que una parte de las instalaciones eléctricas que nosotros hemos venido ejecutando, y en todos los sectores se nota una falta de mano de obra cualificada tremenda. Por supuesto, en este también. Entonces, pues no sé, nosotros desde la asociación, la federación, demandamos programas formativos más específicos, intentamos como gremio informar a los jóvenes de las salidas laborales que tiene nuestro sector para que se sientan motivados y vengan a él. A gente que a lo mejor no tan jóvenes, pues igual darles una orientación para que encarrilen su carrera profesional hacia esto nuestro, pero realmente estamos teniendo bastantes problemas. Eso es fundamental, porque es que sin mano de obra no podemos ejecutar obras. Y de cara a facilitar al final el servicio que le damos al cliente, al usuario, que es el cliente último. La tramitación y la agilidad de la tramitación. Lo que comentaba Sergio, ejecutas una obra que te puede llevar, sea más grande, más pequeña, y luego la puesta en marcha. Hemos mejorado mucho, ¿eh? Antes se terminaba una obra, estoy hablando de aquí de esta tierra, terminábamos una obra para legalizarla y que hubiera información hacia la distribuidora de que ya esa instalación estaba en condiciones de empezar a compensar energía. 8 meses, 9 meses, imagínate tú un cliente que ha hecho una inversión, no siempre con subvención, 1 año para empezar a ver el resultado. Entonces, claro, era complicado. Eso ha cambiado radicalmente. Actualmente los tiempos para legalización y comunicación a la distribuidora, aparte que hay vías nuevas para hacerlo, va muchísimo más rápido. Pero, por ejemplo, cuando tú vas a cometer una instalación de más de 15 kilovatios, tienes que necesariamente pedir punto de acceso, conexión, acceso a redes. Nosotros pedimos que esto se puede
se puede reducir esta tramitación en tiempo, dinero, porque cuando tú solicitas un estudio a la distribuidora tienes que pagar una tasita que no es pequeñita. No estoy hablando de los avales, estoy hablando simplemente del estudio que realizan para ver si tú eres capaz si esa red es capaz de soportar la potencia que tú quieres evacuar. Nosotros lo que pedimos es que en potencias que sean igual a la admisible para la instalación a la que le vas a implantar una planta fotovoltaica no sea necesario, porque si la instalación es capaz de demandar, la red existente es capaz de demandar y la red de proporcionar a ese suministro 50 kilovatios, pues es capaz de evacuarlo. O sea, es así de simple. Cuando haya una disparidad sí que se efectúe, pero eso reduciría muchísimo los tiempos. Y desde FENIA estamos batallando con eso. Estamos intentando que todo lo que suponga un ahorro de dinero y de tiempo, no solo para nosotros, también para la distribuidora, que ahorra personal en atendernos en nuestras demandas. Y necesidades del sector. Comentaban si las ayudas eran... había alguna cuestión que salió sobre la mesa, si las ayudas serían necesarias, deberían seguir. Hombre, hoy en día una instalación de autoconsumo fotovoltaico es rentable con y sin ayuda, pero es rentable. Pero la inversión inicial, en muchas ocasiones, si no existe subvención, muchas familias o muchas empresas no son capaces de acometerla. Entonces, hombre, la directora nos comentaba antes la cantidad de programas, algunos continúan y otros nuevos. El discriminar a quién va dirigida la ayuda, eso ha sido bueno, ha sido muy bueno. Antes era como un mare magnum, un barullo. Y bueno, eso yo creo que nos ha facilitado a nosotros mucho el ofrecer a los clientes esa información sobre las ayudas que hay para motivarlos, ¿no? Julián, después sí me gustaría tratar y dar difusión a tu proyecto de comunidades energéticas, pero a la hora de establecer una comunidad energética, de dar los primeros pasos, sobre todo en un proyecto que podemos decir que ha sido pionero, ¿cuántas trabas se puede encontrar uno por el camino? Bueno, la primera es de concepto, ¿no? Porque las comunidades energéticas es un concepto muy nuevo en España, especialmente, y que cambia mucho, digamos, la forma y la estructura en la que se han venido desarrollando los proyectos energéticos, especialmente de energía solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, que quizás la primera traba, digamos, es conceptual, es mental, ¿no? De entender que es una comunidad energética. Luego tenía una presentación en la que puedo hacer un poquito más de hincapié. Perdona que te interrumpa, que volvemos otra vez al origen de todo, a la necesidad de hacer pedagogía al respecto para que... Efectivamente. Pero desde el punto de vista, digamos, formal, es muy sencillo de constituir, ¿vale? Hay básicamente dos formas de constituir una comunidad energética, que las dos más usadas son o a través de una asociación o como una cooperativa. La cooperativa es un poquito más complicada porque quiere un notario, pero como asociación es muy sencillo de realizar, y ahora mismo hay un ambiente y un clima muy favorable para su constitución, ¿no? De todas formas, me uno un poco a lo que estaban comentando antes en cuanto a la carga burocrática de las instalaciones. Nosotros dedicamos muchísimos recursos a gestionar tanto las subvenciones como algo tan sencillo como diligenciar un certificado de instalación eléctrico, que es un auténtico dolor. Que ahí yo creo que se podrían hacer algunos esfuerzos en mejorar sobre todo la sede electrónica. Lamentablemente no está aquí los responsables, pero creo que todos los que son instaladores aquí lo han vivido, porque hay días en los que a lo mejor te puedes pegar más de 4 horas en hacer un acto tan sencillo como registrar un certificado de instalación eléctrica, ¿no? Creo que son pequeños detalles que tienen que ir, digamos, mejorando. Es cierto que la Consejería ha hecho unos esfuerzos espectaculares. Si hablamos hace 1 año y medio, estaríamos en otra situación completamente distinta, y estoy completamente de acuerdo. Entonces se notan esos esfuerzos, pero todavía creo que queda bastante recorrido, sobre todo eso, en el tiempo que se invierte en tareas muy sencillas a nivel administrativo que suponen una gran carga a las empresas, ¿no? Ayer hablábamos precisamente de eso, de los problemas, que evidentemente no se trata de falta de voluntad por parte de la Administración, pero sí es verdad que al final, bien sea por parte de la Administración, bien sea por parte de la Administración insular o de incluso red eléctrica, siempre hay trabas que al final repercuten tanto en los instaladores como en los usuarios, y eso al final
hace que muchas veces haya gente que desista solamente de pensar que tienen que estar, como decía Ana, pues aproximadamente, pues puedes pegarte un año esperando, ¿no? Sí. Entonces, dentro de aquí a 7 años, lo que marca la Agenda 2030, ¿cómo vaticinas que puede estar el sector? Bueno, esperemos que Sí, siga. partiendo de la base que ahora lo veías mejor que nunca. No, ahora lo vemos mejor que nunca, pero sí que hay una preocupación. Se empieza a hablar de una cierta burbuja, no sé si, espero que no sea cierto, pero sí que hay una cierta preocupación por, bueno, pues venimos de la nada prácticamente y ahora estamos en la cresta y queremos seguir en la cresta, pero bueno, hay muchos megavatios por instalar. Yo creo que nos esperan al menos 5 o 10 años de crecimiento y luego, bueno, más allá, pues no sabemos muy bien. Pues a ver, yo soy igual un poco explícita comentando. Yo aquí pienso que salvo que pongas una placa vira para abajo, generas energía. Entonces, habiendo tanta cubierta como todavía hay disponible, hombre, lo suyo es apostar también por el autoconsumo, por la generación distribuida, con acumulación, contador abajo, o sea, con batería para pequeña potencia. Y seguir trabajando en ese sentido. Y nosotros, instaladores, pues seguir actualizándonos con la nueva tecnología y todo lo que vaya surgiendo. Pero para eso es lo que comentábamos antes. Yo creo que tiene que haber bastante voluntad política, venga de donde venga, sea de gobierno nacional, sea insular, sea local, porque hablabas de la labor pedagógica. ¿Tú crees que con la cantidad de tiempo que estuvimos hablando del decreto del autoconsumo, que salían los telediarios cada 2 por 3, ahí ya nos hicieron el trabajo a los que nos dedicamos a esto? Se habló tanto, que ya mucha gente, aunque no sepa realmente lo que es, cuánta gente te para que sabe que te dedicas a esto y dice, oye, para que me miras lo de casa, y no sabe ni lo que es, lo de las plaquitas, vale, pero ya hay una voluntad, ya solamente es darle forma a aquello y que la gente sienta, bueno, que se sienta respaldado por profesionales de confianza. Y aquí me estoy dando cuenta que quería yo comentar una cosita, ya que estamos aquí entre tanto. Sí, somos instaladores eléctricos y como comentaba antes, la fotovoltaica, que a muchos le puede parecer un mecano, yo creo que aquí buena parte de los que están aquí somos del gremio, o sea, sabemos de lo que estamos hablando. Nos hemos acostumbrado, mucha gente ha pensado que el autoconsumo de pequeña potencia es una caja que te la llevas para tu casa y la armas como si estuvieras armando un mueble de Ikea. Nada más alejado de la realidad. Aquello es... o sea, que hay tensión y además continua, de la que no todo el mundo sabe manejar. Entonces, sí debería haber una concienciación a la ciudadanía y también a esos grandes fondos de inversión o bancos que ofrecen financiación, que si quieren apostar para que, perfecto, cuanto más perfecto, a financiación, a todo el mundo le viene bien que haya financiación porque eso es actividad económica en nuestro sector, vale. Pero el usuario tiene que saber a quién está contratando y a quién está dejando entrar en su casa. Tiene que asegurarse cuál es la cualificación del que está entrando a su casa a hacerle ese trabajo. Cosa curiosa, los compañías de seguros nos comentan que cada vez son más abundantes las incidencias que comunican los clientes por mala ejecución de instalaciones fotovoltaicas. Y estoy segura que no son instaladores autorizados, ni empresas instaladoras. Son aquellos amañados que hoy se arriman al fotovoltaico y mañana se arriman a, pues, no quiero poner ejemplos. Arreglar mechero. Pues arreglar a cualquier mechero. cosa. O sea, tenemos que ser serios en eso, ¿eh? Yo pongo el ejemplo, sin quitar importancia al trabajo de un fontanero, Dios me libre. Pero un fontanero hace mal trabajo, vale, moja una pared, un piso. Nosotros nos equivocamos, nosotros metemos la pata o ejecutamos mal una obra y podemos causar la muerte de alguien. Son trabajos, nuestros riesgos. Entonces, tenemos que batallar para que la administración también vigile eso. Hay un alto índice de, llamémoslo, intrusismo laboral, teniendo en cuenta todas esas En lo todas esas nuestro, variables. una barbaridad. Antes el Gonzalo estaba poniendo las tablas estadísticas donde aparecía, o incluso Rosana, no recuerdo cuál de ellos, hablaba de cuántas instalaciones había en tal año, cuántas hay ahora.
registradas. Esas son instalaciones de las que las consejerías tienen, claro, tienen constancia. Muchas no están registradas porque la persona que las ha ejecutado no es instalador ni las puede registrar. No está autorizado para legalizar una instalación. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y eso al final, ¿en qué se traduce? Mala calidad del trabajo, un cliente descontento, desconfiando de todo un sector que somos nosotros, porque ya nos ha pasado. Tener que defenderte de algo que tú no has hecho, o tener que ir a arreglar el embolado que ha armado otro que estuvo antes que tú. Eso yo entiendo que muchos de los que están aquí no les suena a nuevo. Es habitual, el intrusismo en lo nuestro es bastante habitual, sobre todo en las pequeñas instalaciones como es esta, hablando de autoconsumo pequeño. Julián. Sí, no, estoy de acuerdo. Dame tu valoración al respecto. Estoy de acuerdo evidentemente con Ana. Yo estoy abrumado por la cantidad de instalaciones últimamente que nos llegan mal ejecutadas de otros compañeros. Y creo que ahí UNEF está haciendo un buen trabajo en el tema de la cualificación de los profesionales, ¿no? Que hace falta formación, a veces incluso en personas que se han dedicado clásicamente a la electricidad, pero no conocen con profundidad la fotovoltaica, y hay una serie de cuestiones que cambian, ¿no? En cuanto a protecciones eléctricas, procedimientos, etcétera. Entonces sí que es verdad que hace falta, cada vez lo veo más claro, la necesidad de que existan profesionales cualificados específicos en el sector y que se exija de alguna forma algún tipo de certificación o sello de calidad, o como lo queramos llamar, un poco para diferenciar o para certificar que la persona que te está montando esa instalación fotovoltaica tiene un conocimiento profundo sobre lo que está haciendo, y lo va a hacer con las garantías y con las calidades adecuadas, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros estamos abrumados por la cantidad de instalaciones con deficiencias que nos están llegando de rebote, ¿no? de otros compañeros que las han ejecutado y nos acaban llegando porque tienen problemas y nos piden ayuda, ¿no? Pero hablamos de compañeros o hablamos compañeros, compañeros entrecomillados. Compañeros entre comillas, compañeros del sector. Al final es un problema común porque nos afecta a todos. Es decir, no es un plato de un gusto, aunque lo haya hecho otra persona, ¿no? Una instalación fotovoltaica mal ejecutada es un desprestigio para el sector. Miremoslo como lo queramos mirar. Perfecto. Porque al final es un cliente descontento, no es tu cliente, pero es un cliente que está descontento. Y que puede incluso hablar mal de la tecnología y que se puede convertir en un problema incluso social, ¿no? Entonces creo que es importante el cuidar esos detalles, sobre todo por los temas de seguridad. Claro, la multiplicación, o sea, después el descontento puede ser exponencial. O sea, claro, la transmisión. La curva que veías antes, nosotros desde el sector estamos encantados porque eso significa que hay actividad, que hay economía, pero creo que lo cambiaríamos por una curva más plana y más larga en el tiempo, que hubiese arrancado desde antes y que se prolongase en el futuro, ¿no? En lugar de una curva que hace así y que a lo mejor, no sé. Entonces, y que se mantenga a lo mejor en un... Claro. Sí, porque hay un precipicio en una evolución constante, ¿no? No sé de dónde termina la curva. Eso en todos los sentidos. Es cierto lo que dicen. Conocemos empresas que aparecen todas las semanas, una empresa nueva, 2 empresas, o 3 o 5, y en las islas pequeñas. Y bueno, pues la pregunta es, ¿todas esas empresas van a tener continuidad en los próximos años? Bueno, quizás haya que diferenciarse con calidad y con... ¿Y desde el colegio qué se puede hacer? Bueno, sobre todo para prevenir circunstancias como las que ha puesto Ana. Lo que ha dicho Julián, yo creo que podría ser una solución. Lo ha comentado el representante de UNEF, un sello o algo que estandarice un poco los mínimos en seguridad, sin tener que pasar por OCAS o por más burocracia, ¿no? Quizás sería una solución. Al final, demandas mano de obra especializada, que no es lo mismo al final que demandar mano de obra. No. O sea, el matiz del especializado es... Ya, ahí estás tú empezando a establecer una pasarela que si quieres nos pasamos a otro asunto, pero creo que no es el foro para hablar del personal cualificado actualmente y de la FP.
Claro, y eso puede ser también, entre otras cosas, provocado por el aluvión de la demanda. Insisto en la curva. Si la curva estaba aquí abajo y donde esos profesionales pues, tendrían que hacer otras cosas o no existían. Si ahora estamos aquí, pues no podemos pasar en 2 años a multiplicar por 10 el sector porque no tenemos recursos. Entonces tenemos problemas de mano de obra. Ayer, además, no solamente se ponía sobre la mesa el debate acerca de la mano de obra, sino incluso dentro de la propia administración que sea también capaz de aligerar toda esa burocracia. Sí me gustaría, Julián, llegado a este punto, hablar de comunidades energéticas. Me gustaría, porque sé que tienes además preparado... Sí, tenía una presentación. Tengo por aquí el puntero, te lo voy a acercar. Vale, gracias. Bueno, pues voy a explicar brevemente lo que es una comunidad energética, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de comunidad energética que llevamos ya unos cuantos años trabajando en ella y vamos a ver dentro de esa comunidad energética pues un proyecto de energía solar fotovoltaica en autoconsumo colectivo, ¿vale? Y también la aplicación de almacenamiento energético dentro de esa comunidad energética. Bueno, en principio, una comunidad energética, digamos que una comunidad energética local proviene de 2 definiciones por parte de la Comisión Europea. Por un lado están las comunidades ciudadanas de energía y las comunidades de energías renovables, que se diferencian con respecto a empresas energéticas clásicas en que tienen establecido un sistema de gobernanza democrática, tienen autonomía e independencia, una participación abierta y voluntaria dentro de los miembros de la comunidad, tienen una finalidad principalmente no comercial, eso no quiere decir que no tengan beneficios de otros tipos, ¿vale? Pero digamos que no están orientadas a una finalidad comercial y principalmente se generan como una preocupación por la comunidad. Los 2 conceptos de comunidad ciudadana de energía y de comunidad de energía renovable pues tienen en común que ofrece los objetivos de ofrecer beneficios medioambientales, económicos y sociales. Ambos casos son entidades jurídicas, que pueden ser asociaciones y cooperativas principalmente, que son las 2 figuras jurídicas que se están implantando más. Tienen participación abierta y voluntaria y lo que comentaba de la finalidad no comercial, ¿no? Se diferencian en pequeños matices. En el caso de las comunidades ciudadanas de energía, están centradas en la electricidad, no necesariamente renovable, mientras que las comunidades de energías renovables en todo tipo de fuentes de energía renovables y vectores, ¿no? Que puede ser electricidad, calor y frío. En el caso de las comunidades ciudadanas de energía, pues son todo tipo de actores y en las comunidades de energías renovables pues, tienen que incluir a ciudadanos, autoridades locales, incluidos los municipios y las pymes, ¿no? Importante el matiz de pymes porque según la última definición que se ha hecho de comunidad energética se excluyen las grandes empresas. Y luego, bueno, pues el control efectivo, pues en un caso está basado en el tamaño de los actores, ¿vale? Que no están vinculados necesariamente al sector energético, y en el otro caso de proximidad en cuanto a los proyectos y a los miembros, ¿no? Bueno, ¿y qué actividades pues, realizan típicamente las comunidades energéticas locales? Pues promover, coordinar y gestionar y ser titular de instalaciones de autoconsumo, por ejemplo, centralizando operaciones de planta, gestionar redes de puntos de recarga de vehículos eléctricos, puede incluso comercializar energía eléctrica, agregar la capacidad de compra de usuarios, lo que se llama una compra colectiva, promover ser titulares de microredes eléctricas, ¿vale? E incluso obtener la titularidad de la red de distribución eléctrica, aunque este último está en discusión porque en España, por lo menos actualmente, no está del todo claro, ¿no? Bueno, la comunidad energética local del Rosario Solar pues es una comunidad energética que ha sido impulsada por el Ayuntamiento del Rosario, en concreto por la Concejalía de Transición Ecológica. No sé si está por aquí el representante del Ayuntamiento que me dijo que iba a venir. Si está por aquí, pues luego lo invitamos a hablar también. Y se ha constituido principalmente con empresas pymes del polígono industrial de La Campana, ¿vale? Y también vecinos de la zona, ¿no? La forma jurídica inicial en la que se ha constituido la comunidad energética ha sido la de asociación,
por un tema de rapidez en la tramitación de la asociación, pero se queda la puerta abierta en que en un futuro se constituya como cooperativa, ¿no? Bueno, y las actuaciones que se han llevado a cabo por parte de la comunidad hasta la fecha son instalaciones de energía solar fotovoltaica en autoconsumo colectivo, que ahora hablaré con más detalle de ellas, instalaciones de marquesinas fotovoltaicas asociadas a puntos de recarga de vehículos eléctricos, despliegue de una microred eléctrica de distribución de energía renovable. Esto se está haciendo en el polígono de La Campana, aprovechando que se están haciendo las obras de urbanización. Se está actualmente tirando canalizaciones específicas para hacer una red independiente de la red de distribución de la empresa de distribución eléctrica, ¿vale? Que será propiedad de la comunidad energética. Y, bueno, y las actividades de despliegue de la propia comunidad, ¿no? Bueno, estos son el tema de los puntos de recarga en el polígono de La Campana, y esto es la parte de la microred, que es un tema bastante novedoso y que ha sido coyunturalmente aprovechando las obras de urbanización del polígono, ¿no? Bueno, aquí está la red que se va a desarrollar. Y bueno, y luego todo esto va acompañado de un sistema de gestión de la propia comunidad energética que está basado pues, en un sistema de información en el que todas estas infraestructuras que se van a desplegar pues, podrán ser gestionadas por una SCADA, ¿no? En cuanto a la parte de energía solar fotovoltaica en autoconsumo colectivo, lo que se ha hecho hasta la fecha es la redacción de proyectos sobre las cubiertas de las naves industriales del polígono con una potencia total de 10 megavatios. Aquí tenemos una imagen de las cubiertas en las que se han redactado ya los proyectos fotovoltaicos. ¿Vale? Esta sería una imagen de cómo quedarían esas naves industriales, bueno, parte de esas naves industriales del polígono con paneles. Esperemos que las podamos ver así pronto. Y esto sería la zona de cobertura que tendría estas instalaciones fotovoltaicas en el entorno, ¿no? El entorno de La Campana. La idea principal de este proyecto es que en el polígono de La Campana tenemos muchísima superficie de cubiertas en las naves industriales, y las naves industriales en Canarias normalmente son naves, más que industriales, son naves de almacenamiento, es decir, tenemos mucha superficie, pero poco consumo en el interior. La idea es aprovechar ese exceso de superficie para que el puntero no funciona, ¿no? Para que en las urbanizaciones cercanas, como es Radazul, Costanera y El Chorrillo, los consumidores, principalmente del sector residencial, puedan consumir la energía generada en el polígono, ¿no? Una de las cuestiones, uno de los criterios para poder hacer autoconsumo colectivo es que las instalaciones de generación y de consumo estén a menos de 2 kilómetros de distancia, siempre y cuando las instalaciones fotovoltaicas estén por encima, en cubiertas de edificaciones, ¿no? Bueno, y esto que vemos aquí es un pequeño análisis, digamos, de la curva de generación de una de las partes del proyecto se va a ejecutar recientemente, o sea, tenemos redactado ya 10 megavatios y estos son 1,75 megavatios que se van a ejecutar en una primera fase. Aquí hemos representado pues, una curva de carga estimada de unas 850 viviendas de la zona y la curva de generación, que sería la curva amarilla, en dos épocas del año, en diciembre y en junio, ¿no? Estas serían las curvas de generación y de consumo en un sistema sin almacenamiento, y aquí hemos hecho varios supuestos en el que hemos añadido el almacenamiento, ¿vale? Y esa curva gris que aparece ahí sería digamos, el estado de carga de la batería en un día típico del mes de diciembre y del mes de junio, ¿no? En el mes de diciembre no se nos llega a cargar del todo la batería y en el mes de junio pues tendríamos épocas en las que incluso estaríamos inyectando a red, ¿no? Esto sería una simulación hecha con 1 megavatio hora de almacenamiento. Aquí lo tenemos para 2 megavatios hora y aquí para 3 megavatios hora, ¿no? El resultado es que pasamos en un sistema sin almacenamiento de tener un autoconsumo de un 46% de cuota autárquica, o sea, de aprovechamiento directo del sol, ¿vale? Y un 54% que vendría de la red para todas esas viviendas, y estaríamos autoconsumiendo el 46% de la energía producida y vertiendo a red un 54% aproximadamente. Con 1 megavatio hora de almacenamiento, la situación nos mejora ligeramente, estaríamos autoconsumiendo el 58% de la energía.
con 2 megavatios hora vamos subiendo la cuota de autoconsumo a un 68% y con 3 megavatios hora pues ya estamos en un 78% de autoconsumo, ¿no? Simplemente es por el desacople que existe entre la curva de generación y la curva de consumo, especialmente en el sector residencial, en que los consumos se producen principalmente a primera hora de la mañana y a última hora del día, ¿no? Y esto era un poquito, una breve pincelada de la exposición de la Comunidad Energética del Rosario. Gracias, Julián. Por abrir el turno de preguntas, caballero, ¿puede usted aplaudir? ¿Puede usted aplaudir? Sí, que estaba aplaudiendo. Al final le iban a acompañar. Turno de preguntas. Por ahí. ¿Usted quiere? Sí. Por allá. ¿Quién? Hola. Si se levanta mejor para que por lo menos... Hola, Julián, ¿qué tal? La pregunta era para Julián, hace tiempo que no lo vi. Respecto a lo que comentabas de las comunidades energéticas, que llevamos muchos años, recuerdas, ¿no? El tema, ¿has logrado en alguna comunidad, en un edificio, por ejemplo, de quitar los contadores monofásicos, poner los de telemedida digital de cada persona, dejar el contador trifásico, los de las zonas comunes, y evacuar la energía? Lo que comentaba Ana, estoy totalmente de acuerdo. Si tú tienes evacuar, o sea, tienes contratado 15 kilovatios, vas a evacuar 12, pues, ¿por qué te piden punto de enganche? Es que es una cosa para adentro que para afuera. Ahí están los políticos, yo creo que es una cosa que ya clama al cielo, ¿no? Pues, Julián, la pregunta es esta. ¿Has logrado, hablaste del Rosario, yo que hace tiempo que no te veo, hemos hecho cosas y tal, ¿has logrado en algún edificio de quitar los contadores monofásicos, 10 viviendas, 20, 30, evacuar el punto de enganche, que a veces lo piden y no vas a evacuar lo que tienes contratado en el total, ¿no? Sí. ¿Lo has logrado en algún edificio? Es que me alegraría un montón, porque hace tiempo yo me jubilo igual no me entero. Hay un edificio actualmente, no sé si Sebas está por aquí, que en el centro de Santa Cruz, que está hecho de esa forma, ¿vale? Y están autoconsumiendo la energía que está produciendo la instalación fotovoltaica. Sí, sí, digamos, el Real Decreto de Autoconsumo realmente está, digamos, ideado de tal forma que cada uno mantiene su contador. En este caso particular sí que se ha unificado, digamos, todos los consumos, ¿vale? Porque las circunstancias lo permitían. Pero digamos, en circunstancias normales, cada consumidor mantiene su propio contador de compañía, ¿vale? Y su propio contrato con la compañía eléctrica, y la instalación fotovoltaica tiene su propio contador de generación. Entonces, es la compañía eléctrica la que se encarga de la lectura tanto de la generación del contador de generación como de los contadores individuales de cada uno de ellos, ¿no? Y cada uno, a través de su comercializadora le hace, digamos, las cuentas, ¿no? Lo que ha consumido y la parte proporcional de la instalación fotovoltaica que se le descontaría de su consumo. Pero sí que tenemos un caso en el que la instalación se ha unificado y se está haciendo autoconsumo colectivo de forma unificada, ¿vale? Con un solo contador de compañía. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por ahí tenemos, sí. Hola, buenas tardes. Y yo quería hacer una pregunta relativa a las comunidades energéticas. Una duda, vamos, nosotros en el polígono de Güímar hemos estado analizando el tema y demás, pero hay una duda previa que no sé si se ha terminado de regular o cuál es la situación. Una comunidad energética, vamos, está viendo la del Rosario, donde ya intervienen empresas. En el polígono de Güímar nos hemos planteado eso, ya venimos tiempo, pero surgen una serie de incertidumbres, ¿no? Para mí, que vamos a pensar que 10 empresas o 20 empresas que están en ese radio de los 2.000 metros constituyen una comunidad energética. Lo que yo veo es que falta una regulación específica, porque hacer una asociación, evidentemente, todo el mundo lo dice, mañana vamos y hacemos la asociación, o la cooperativa, pero bueno, una asociación. Y emprendemos un proyecto y lo presentamos y captamos 2 millones de subvenciones, pero bueno, sabemos que hay comunidades energéticas que hablan de más cantidad que la que hay ahora mismo en la orden para cubrir toda Canarias. Entonces, la pregunta es,
la responsabilidad de cada uno en la comunidad energética, ¿hay forma de restringirla a su participación, a lo que él contribuya o lo que se instale en su propiedad? ¿O es una responsabilidad solidaria en la que en caso de un problema, y cuando hablamos de macroproyectos de inversión, sabemos que hay alguno en Canarias que habla de 100 y pico millones largos, ¿no? En la hipótesis de que ahí haya un problema, porque, bueno, al final todos somos hijos y se produzca una situación de insolvencia o de inviabilidad por algún motivo, incluso porque falle simplemente la gestión, porque estamos hablando de un tema de una asociación, pero cuidado con la responsabilidad de la gestión para que eso tenga éxito, no ahora, sino dentro de 5 y de 10 años. Si ahí hay un problema y hay una exigencia de reintegro, por ejemplo, de subvenciones en cantidades astronómicas para la dimensión de las empresas de aquí, o incluso en caso de financiación hay un problema con la entidad financiera, la responsabilidad es solidaria, esto es, se puede exigir un juez o quien sea, indistintamente a cualquiera de los socios, aquellos que tengan solvencia. A los que no tengan solvencia no le van a tocar a la puerta. Porque claro, esta es una duda que yo por lo menos no hemos logrado desbloquear. Porque claro, un tinglado en el que hay una intervención, hombre, si son 100 consumos residenciales, pues bueno, es muy difícil y se puede estadísticamente presuponer que el problema puede ser el de una comunidad de vecinos. Que fallen 1, fallen 10, pero bueno, con cantidades relativamente bajas que probablemente tenga capacidad. Pero si hablamos de inversiones, pues una comunidad energética que se meta en un proyecto con almacenamiento de 20 billones, eso no hay que ir muy lejos. Y que tenga unas subvenciones de 15 y una financiación de 5 o de 6, y ahí se produce, por las circunstancias que sea, porque quiebra una empresa o varias empresas importantes. Julián. No sé si ese es un tema resuelto. Vamos a ver, hay que distinguir entre autoconsumo colectivo y comunidad energética, ¿vale? Para hacer autoconsumo colectivo no hace falta montar una comunidad energética. Se puede hacer, simplemente se ponen de acuerdo empresas o particulares para ejecutar una instalación fotovoltaica y se reparte la energía como acuerden, digamos, privadamente entre ellos, ¿no? O sea que si se quiere hacer un autoconsumo colectivo, no necesariamente hay que montar una comunidad energética. Una comunidad energética es cuando, digamos, que son proyectos de quizás un poco más de envergadura que un autoconsumo colectivo sencillo, ¿no? Efectivamente, como estás comentando, la responsabilidad de una asociación es solidaria, es decir, todos responden ante todo, ¿no? Ante una mala gestión, ante cualquier problema. Y estoy completamente de acuerdo que ese es uno de los principales escollos del desarrollo de las comunidades energéticas. En el caso de una cooperativa, pues también son los cooperativistas los responsables, o sea que esa parte tampoco se la quita uno de encima, ¿no? En una sociedad limitada también pasa lo mismo, es decir, la sociedad es la responsable. Al final tiene que establecerse mecanismos internos de regulación y control para evitar que ese tipo de situaciones se den. Pero la responsabilidad sí que es solidaria, o sea, eso no hay quien te lo quite. Gracias, Julián. Quiero también agradecérselo a Ana y a Sergio por la participación en esta mesa sectorial. Pido un aplauso para ellos. Muchas gracias.